Escudriñando las Escrituras. A continuación pasaremos un momento en la presencia de nuestro Dios, escudriñando las Escrituras, en compañía de nuestro hermano Salvador. Que el Señor te bendiga. Alabamos una vez más a nuestro Dios y le damos toda la gloria a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Yo los invito a abrir sus Biblias esta mañana en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículo 25 al 34, y lo repito, le damos toda la gloria a Dios. Hechos 16, 25 y 34, y toda la gloria es para Dios. Amén, porque Él es el que nos regala la fe para creer. Dice en el nombre de Jesús: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Bueno, como viste nuestro título, hoy nuestro estudio se llama Cree en el Señor Jesucristo, y quizás algunos ya estén pensando que vamos a hablar de la salvación que se ha predicado en muchas partes, diciéndole a la gente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero yo creo que este pasaje, junto con Juan capítulo 3, 16, sean de los más conocidos por los cristianos. Pero ¿qué significa realmente este pasaje? ¿Por qué aparentemente Pablo le puso como única condición a este hombre creer en el Señor Jesucristo? ¿Eso era todo lo que tenía que hacer para ser salvo? ¿Realmente significa lo que hemos o que se ha compartido durante mucho tiempo cuando le hemos dicho a la gente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo? ¿Realmente significa lo que hemos creído? Si esto es así, entonces todos, católicos, mormones, testigos, adventistas y todas las demás religiones que crean en Jesús serán salvos por el simple hecho nada más de creer en Él. Seguramente ya estés pensando que estoy equivocado, porque estoy interpretando a mi manera, o porque sí, todos serán salvos por creer en el Señor. ¿Pero realmente fue esto a lo que se refería Pablo? La respuesta es no, pero lo vamos a comprobar por si en alguna ocasión se te presenta alguien diciendo que basta con creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. Lo primero que tenemos que entender es que el hombre al que Pablo le dice estas palabras era un pagano, un hombre de Grecia que creía en los dioses de su tierra. Recordemos que en una ocasión los griegos a Pablo lo querían adorar como Dios, así que este hombre creía en muchos dioses, pero no en Jesucristo, porque no era un dios de su tierra, no era un dios griego, de la mitología griega. Este hombre sabía que Pablo estaba preso por predicar precisamente al Señor Jesús
y hablar de la salvación en su nombre. Este hombre ya había oído la predicación de Pablo acerca de la salvación. ¿Cómo lo sabemos? Por la pregunta que les hace: ¿qué debo hacer para ser salvo? Él quería ser salvo porque ya se los había escuchado a ellos que hablaban de la salvación. Ahora él quería saber qué hacer para ser salvo. Esto nos demuestra que había oído él esta palabra, pero no creyó. Él seguía creyendo en sus dioses. Sin embargo, ahora, ante la manifestación poderosa que acababa de presenciar, cree que realmente la doctrina de la salvación es necesaria para él, y por eso hace esta pregunta. Ahora, la respuesta de Pablo y su compañero, porque aquí hay otro error de los muchos que conocemos, que decimos, como dijo Pablo, pero no fue únicamente Pablo, ¿verdad? También fue su compañero. Los dos se lo dijeron al mismo tiempo. Porque fíjense lo que les dice: ellos dijeron, no dice Pablo dijo, ellos dijeron. Como notamos aquí, fueron Pablo y su compañero, no solamente él. Y estos pequeños errores de lectura son los que hacen que cometamos grandes errores de interpretación. La respuesta que ellos le dan es esta: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Este es el pasaje que nos motiva a este estudio. ¿Basta con creer en el Señor para ser salvo? La respuesta es sí y no. Sí, porque la Escritura lo dice y no podemos contradecirla, pero no en la manera que se predica hoy en día de creer en Jesús y recibirlo en el corazón. Por eso dimos nuestra introducción de este hombre y dijimos que era un pagano, que creía en muchos dioses. Entonces, lo que Pablo y su compañero le dijeron es esto: que creer en el Señor que él no creía, lo salvaría. Pero eso significaba renunciar a sus dioses, y esto lo podemos afirmar porque esa era la doctrina de los apóstoles, como podemos leer aquí en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 20, y Primera de Tesalonicenses 1:3. En el primer texto dice: en el nombre de Jesús, sino que se les predicase que se apartaran de las abominaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y en el segundo texto dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. En pocas palabras, ellos le dijeron: tienes que renunciar a la vida que llevas de idolatría y volverte al único Dios. Y por si alguien lo duda y cree que esta es mi interpretación, ahora leamos lo que hicieron a continuación Pablo y su compañero. Dice: en el nombre de Jesús. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Ya nos quedó claro que no fue nada más cree en el Señor Jesucristo y serás salvo? Es verdad que creer en Él y creerle a Él es lo único que nos dará la salvación, pero para que la recibamos, Él mismo nos demanda el arrepentimiento como muestra de que queremos tener una nueva vida, de que realmente hay un deseo sincero en nuestro corazón de cambiar. Eso fue lo que sucedió realmente esa noche. Por lo tanto, tú que deseas predicar el Evangelio o que ya lo predicas, debes predicarlo completo, no haciendo arreglos en los cuales tú te presentas más bueno que Dios. A veces predican a un Dios que es solo amor, y es verdad que Dios mismo es el amor, pero también es un Dios serio, es un Dios que le gusta la responsabilidad, demanda esa responsabilidad del que le busca. Pero ese Dios que muchos predican no es el Dios verdadero, porque hablan de su amor como diciendo: no pasa nada, Él es amor y no dice nada y Él nunca nos va a castigar. Pero la Escritura dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que fuera salvo, lo dio en rescate por los pecadores, pero también quiere de esos que reciben la salvación una vida santa. Espero que haya quedado claro nuestro estudio, en el cual se buscó honrar la verdad
¿Y cuál es la verdad? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú le dices a alguien, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, estás predicando un evangelio incompleto, porque ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y después le compartieron todo lo que tenía que hacer, lo que realmente significaba creer en el Señor Jesucristo. Ellos le dijeron primero esto, le estaban diciendo, ¿estás dispuesto a renunciar a los ídolos? Era lo que ellos le decían. Es como si tú le dijeras a un alcohólico, tienes que obedecer al Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. ¿Qué le estás dando a entender? Tienes que dejar de beber. Si le estuvieras hablando a un homosexual, le dirías, tienes que obedecer al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque le estás diciendo, tienes que dejar la homosexualidad porque a Él no le agrada. Y luego le tienes que compartir la palabra después de decirle esto. No le puedes decir nada más esto porque Él te va a decir, pues yo ya creo, entonces ya soy salvo. El evangelio debe de predicarse completo. La Biblia dice que no hay otro nombre, escuchen, en el cual podamos ser salvos que en el nombre de Cristo Jesús. Y también el mismo Señor Jesucristo dijo que fueran por todo el mundo predicando el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Eso significa creer en el Señor Jesucristo y serán salvos, que en su nombre hay perdón de pecados, pero que para recibir el perdón de pecados yo tengo que creerle a Él y Él me demanda el arrepentimiento. Que Dios te bendiga y te guarde. Espero que si no entendiste el estudio, es bueno volverlo a repetir. Nadie es sabio. Muchas veces no pusimos atención, nos distrajeron y ya lo entendimos todo mal. Que Dios te bendiga y te guarde y por favor, ora y escudriña las Escrituras. Amén.